Hola chicos, bienvenidos a el tutorial correspondiente al apartado 5 de la unidad 9, presión en fluidos. Esta vez vamos a hablar de la presión atmosférica. Bueno, pues llamamos presión atmosférica a la presión que ejerce la atmósfera sobre un cuerpo inmerso en ella. Su valor depende de la altura del cuerpo sobre el nivel del mar y de la temperatura. Como hemos visto en unidades anteriores, la presión en cualquier fluido es igual a la densidad del fluido por la gravedad y por la altura. Es decir, la altura es un factor importante que influye ampliamente en la presión. Entonces, si considerando que la atmósfera es un gas, que es un fluido, y además el tamaño de la atmósfera es de 11 kilómetros, podemos afirmar que el aire pesa y ejerce presión sobre nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿qué evidencias tenemos de que existe presión atmosférica? Pues cuando tenemos un vaso sumergido en otro recipiente mayor y el agua se mantiene a una altura, porque existe la presión atmosférica, el aire presiona sobre el líquido y esa presión es mayor que la del agua. También tenemos otra evidencia en este otro ejemplo. Si tenemos un vaso con agua y le colocamos una tapa, una cartulina, un cartón, un papel, el agua no cae y el papel tampoco. Eso es debido a que la presión del aire por aquí debajo es mayor que la que hace el agua. En el momento que entre un poquito de aire en el vaso, de aquella se igualará la presión y entonces el agua caerá. Aquí tenemos un dibujito donde vemos que el aire pesa y el aire ejerce presión. Y es la fuerza por unidad de superficie que ejerce la atmósfera sobre cualquier cuerpo o cualquier superficie situada en su interior. Es decir, por ejemplo, tenemos aquí este hombre que está a nivel del mar. La columna de aire que está encima de él es de 11 kilómetros. H serían 11.000 metros. Y podríamos calcular la presión. Bueno, ahora vamos a ver que no se puede calcular, pero bueno, en principio podríamos utilizar esta fórmula sabiendo la altura, para calcular la presión que soporta ese hombre debido a la atmósfera. Si ese hombre sube a una montaña, la presión a la que se ve sometido, que soporta su cuerpo, es menor porque la altura de la atmósfera que está sobre su cabeza es menor. Lo que pasa que el problema o la diferencia principal que hay entre los fluidos compresibles y los no compresibles, es decir, entre los líquidos y los gases, es que la densidad varía. Así como si tenemos agua podemos calcular perfectamente la presión del agua utilizando la densidad por la G y por la altura, siendo la densidad siempre igual. Si es el agua pura sería 1000, si es el agua del mar pues sería sobre 1020, sin embargo en la atmósfera la densidad varía mucho con la altura, con lo cual no podemos decir que la densidad del aire a nivel del mar en este punto sea igual a la densidad del aire en este otro punto. Con lo cual no solamente depende de la altura, sino que aquí tenemos otra variable, que es que la densidad va variando. Con lo cual no podemos calcular o no podemos utilizar esta fórmula para los gases o para la atmósfera en concreto, porque la densidad varía con la altura, es decir, no nos pueden dar un valor fijo de la densidad. La presión atmosférica no se puede calcular. ¿Qué otras evidencias tenemos de la presión atmosférica? Lo vamos a ver ahora en un vídeo. Vamos a ver que el aire ejerce presión y si aquí un recipiente lleva aire, pues la presión en el interior y en el exterior es exactamente la misma. ¿Qué ocurre cuando sacamos de aquí el aire? Cuando sacamos de aquí el aire, si no hay aire que ejerza presión en el interior, la presión de la atmósfera en el exterior es mucho mayor y comprimiría el recipiente hasta arrugarlo, ¿de acuerdo?
Otra de las evidencias de la presión atmosférica es cuando ascendemos a una montaña o cuando descendemos en el agua, cuando nos sumergimos en el agua y buceamos, pues nos duelen los oídos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que compensar la presión. En principio nuestra presión interna y externa es la misma, pero a medida que subimos nuestros oídos están cerrados, con lo cual la presión a medida que subimos la montaña va disminuyendo, pero nuestra presión interna era la que teníamos cuando empezamos el viaje. Por eso tenemos que ir compensando la presión, tapando la nariz, abriendo el tímpano para que se iguale la presión interna y la presión externa. Y eso exactamente es lo que pasa con los buceadores. Cada metro que se sumergen tienen que ir compensando la presión, presionándose la nariz para abrir el oído y que la presión interna y externa se igualen. Bueno, pues aquí tenéis el experimento de la lata. Cojo la lata, la meto en el cuenco, me subo a la mesa y hago un zapateado flamenco, flamenco. ¡Ale! ¡Ah! ¡Ale! ¡Ale! ¡Alza! Sí, podrías hacerlo así, Lester, pero imagínate el ridículo que harías. Hay otra forma de hacerlo, un método más científico. Mirad. Pero antes, no olvidéis tomar precauciones y que haya una persona mayor cerca para ayudaros. Bien, echaremos una cucharada de agua en la lata, despacito. Y coloco la lata en una placa Bunsen así. Luego... ¿Cuál será el resultado? ¿Agua destilada o agua de diseño? Tardará muy poco en hervir, así que tenemos que estar muy atentos. Oh, ¿veis el vapor? Lo más asombroso del vapor es que ocupa mucho más espacio que el agua. De hecho, ocupa tanto espacio que va a desplazar gran parte del aire fuera de la lata. Bien, vamos allá. Cogeremos con unas pinzas y... ¡Oh, tadachán! ¿Cómo lo has hecho? No será otro de esos trucos de presión del aire, ¿no? Badú, 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 Lester. Veo que has aprendido algo. Oh, lo siento. Esto es lo que ha pasado. Pseudoscopio, por favor. Esta es la lata. En el exterior la presión del aire empuja hacia adentro y en el interior la presión del aire empuja hacia afuera. Al hervir el agua sigue habiendo presión de aire empujando hacia adentro, pero dentro hay vapor presionando hacia afuera. Cuando introducimos la lata en el agua, el vapor se enfría y vuelve a convertirse en agua. Como el agua ocupa mucho menos espacio que el vapor, la presión hacia el exterior es mucho menor. Pero en el exterior, la presión del aire sigue empujando hacia adentro. Badabim, badabam, ¡Badabum! Y ahora, como la presión atmosférica no se puede calcular, vamos a ver cómo se puede medir la presión atmosférica. Torricelli fue el primero en medir en 1643 el valor de la presión atmosférica. Para ello, bueno, en realidad no fue el primero y lo vamos a ver en el vídeo que vamos a ver a continuación, pero sí fue el que diseñó un aparato de medida de la presión atmosférica mucho más compacto y que se utiliza, se ha utilizado hasta el 2007, que el mercurio dejó de utilizarse por ser tóxico. Bueno, pues ¿cómo hizo él para medir la presión atmosférica? Utilizó una varilla de vidrio que llenó de mercurio, la tapó con el dedo y lo introdujo, esa varilla la introdujo en un recipiente que contenía más mercurio. Cuando destapó el dedo, observó que el mercurio se vaciaba del tubo hasta un poquito por la zona de arriba y la parte de mercurio que quedaba dentro del tubito era de 700, tenía una altura de 760 milímetros. Y entonces eso concluyó que era debido a la presión de la atmósfera. Entonces decimos que una atmósfera es la presión que ejerce la atmósfera a nivel del mar a 0 grados centígrados. Es equivalente a la presión que ejerce una columna de mercurio de 760 milímetros de altura.
Es decir, aquí lo que nos están presentando son las unidades de la presión. Ya sabemos que la presión se mide en pascales, pero la presión atmosférica se suele medir en atmósferas. Una atmósfera son 101.300 pascales. ¿De acuerdo? También hay otras unidades para medir la atmósfera, hay varias unidades. Una de ellas es las atmósferas, que es igual a 101.300 pascales. Otra son los milímetros de mercurio, que los milímetros de mercurio corresponden a estos del experimento de Torricelli. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, unidades que tenemos son el pascal, el milímetro de mercurio y el milibar, que no lo tengo aquí, pero lo voy a poner. Una atmósfera son 1013 milibares. Esta unidad se utiliza mucho en los mapas de isobaras o mapas meteorológicos, por eso es importante que la conozcáis. Una atmósfera 1013 milibares, una atmósfera 760 milímetros de mercurio y una atmósfera 101.300 pascales. Esas son las tres unidades, 1, 2, 3 y bueno, está 4, en las que se puede medir la presión atmosférica. Y aquí os dejo el experimento, un poquito explicado, el experimento de Torricelli, en quien se inspiró, y está en inglés, pero yo creo que lo vais a entender bien. Matter would immediately fill it. Fortunately, he turned out to be wrong. A vacuum is a key component of the barometer, an instrument for measuring air pressure. And because air pressure correlates to temperature, and rapid shifts in it can contribute to hurricanes, tornadoes, and other extreme weather events, a barometer is one of the most essential tools for weather forecasters and scientists alike. How does a barometer work, and how was it invented? Well, it took a while. Because the theory of Aristotle and other ancient philosophers regarding the impossibility of a vacuum seemed to hold true in everyday life, few seriously thought to question it for nearly 2,000 years, until necessity raised the issue. In the early 17th century, Italian miners faced a serious problem when they found that their pumps could not raise water more than 10.3 meters high. Some scientists of the time, including one Galileo Galilei, proposed that sucking air out of the pipe was what made water rise to replace the void, but that its force was limited and could lift no more than 10.3 meters of water. However, the idea of a vacuum existing at all was still considered controversial, and the excitement over Galileo's unorthodox theory led Gasparo Berti to conduct a simple but brilliant experiment to demonstrate that it was possible. A long tube was filled with water and placed standing in a shallow pool with both ends plugged. The bottom end of the tube was then opened and water poured out into the basin until the level of the water remaining in the tube was 10.3 meters. With a gap remaining at the top and no air having entered the tube, Berti had succeeded in directly creating a stable vacuum. But even though the possibility of a vacuum had been demonstrated, not everyone was satisfied with Galileo's idea that this empty void was exerting some mysterious yet finite force on the water. Evangelista Torricelli, Galileo's young pupil and friend, decided to look at the problem from a different angle. Instead of focusing on the empty space inside the tube, he asked himself what else could be influencing the water. Because the only thing in contact with the water was the air surrounding the pool, he believed the pressure from this air could be the only thing preventing the water level in the tube from dropping further. He realized that the experiment was not only a tool to create a vacuum, but operated as a balance between the atmospheric pressure on the water outside the tube and the pressure from the water column inside the tube. The water level in the tube decreases until the two pressures are equal, which just happens to be when the water is at 10.3 meters. This idea was not easily accepted, as Galileo and others had traditionally thought that atmospheric air has no weight and exerts no pressure. Torricelli decided to repeat Berti's experiment with mercury instead of water. Because mercury was denser, it fell farther than the water, and the mercury column stood only about 76 centimeters tall. Not only did this allow Torricelli to make the instrument much more compact, it supported his idea that weight was the deciding factor. A variation on the experiment used two tubes, with one having a large bubble at the top.
If Galileo's interpretation had been correct, the bigger vacuum in the second tube should have exerted more suction and lifted the mercury higher, but the level in both tubes was the same. The ultimate support for Torricelli's theory came via Blaise Pascal, who had such a mercury tube taken up a mountain and showed that the mercury level dropped as the atmospheric pressure decreased with altitude. Mercury barometers based on Torricelli's original model remained one of the most common ways to measure atmospheric pressure until 2007, when restrictions on the use of mercury due to its toxicity led to them no longer being produced in Europe. Nevertheless, Torricelli's invention, born of the willingness to question long-accepted dogmas about vacuums and the weight of air, is an outstanding example of how thinking outside of the box, or the tube, can have a heavy impact. Bueno, pues entonces de aquí sacamos las unidades de la presión atmosférica, que eran las que os ponía anteriormente en la transparencia anterior. La presión atmosférica es igual a la presión hidrostática que ejerce una columna de 76 centímetros de mercurio. Si aplicamos la fórmula A de P es igual, presión es igual a densidad por gravedad y por altura, obtenemos que esa columna de 0,76, que sería la altura, nos da una presión de 101.300 pascales, con lo cual de aquí sacamos las unidades que os hablaba anteriormente, que son que una atmósfera son 101.300 pascales, esa es una unidad, el pascal y la relación entre el pascal y la atmósfera. Otra unidad o la relación entre la atmósfera y los milímetros de mercurio es que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, y esa es otra unidad, los milímetros de mercurio. Y la tercera relación es que una atmósfera es igual a 1013 milibares. El milibar es otra unidad que se utiliza para medir presión atmosférica. Bueno, pues hasta aquí las unidades. ¿Y qué significa esto? Si el experimento de Torricelli lo llevamos a sitios que están a distintas alturas, por ejemplo a nivel del mar, o en Peñalara, que son 2.428, o en el Monte Aneto, que son 3.404, o en el Everest, que son 8.800 metros de altitud, pues el experimento de Torricelli iría variando la altura de la columna de mercurio. En el mar serían efectivamente 760 milímetros, ocuparía la columna de mercurio, y en este pico serían 560 milímetros, en este 500, y en el Everest el nivel de mercurio bajaría a 240 milímetros. Eso significa que la presión que ejerce la atmósfera va a ser mayor a nivel del mar porque la columna es mayor, y aquí va a ser menor porque le tenemos que restar a la altura de aire que ejerce la presión, le tenemos que restar la distancia o lo que mide el Everest. ¿Y qué pasa con la presión atmosférica y la presión, la presión en el interior o en el interior de fluidos, por ejemplo un río o por ejemplo el mar? Bueno, pues que la presión que está soportando el buceador es la presión atmosférica, toda la columna de aire que está encima del mar, más la presión del agua, ¿de acuerdo? Como la presión atmosférica es una atmósfera, pues la presión hidrostática, ¿de acuerdo?, habría que ir sumándose a la medida que el buzo se va adentrando en el mar. La presión hidrostática sube una atmósfera, se incrementa en una atmósfera por cada 10 metros, ¿de acuerdo? O sea que cuando el buzo está a 25 metros, la presión hidrostática, o sea, solamente la que ejerce el agua sobre su cuerpo, son 2,5 atmósferas, pero la presión total que él soporta es la atmosférica más la del agua, o sea, habría que sumarle una atmósfera más las 2,5 debidas a la columna de agua que tiene encima, con lo cual serían 3,5 atmósferas. Para hacer visible la gran presión atmosférica a la que estamos sometidos, el científico alemán Otto von Guericke
hizo una exhibición pública en la ciudad alemana de Magdeburgo en 1656. Su experimento consistía en dos hemisferas de cobre de unos 50 centímetros de diámetro y las dos se juntaban formando una única esfera mediante una válvula. Se extraía el aire haciendo el vacío en su interior. Las esferas quedaban así fuertemente unidas, con vacío en su interior, debido a la gran presión externa de la presión atmosférica. Entonces, lo que hizo, os lo voy a dejar en un vídeo, ¿vale? Para que veáis lo que él hizo por una apuesta y lo que demostró. En el siglo XVII, 12 caballos de una fábrica de cerveza y 2 esferas de bronce hicieron famosa a Magdeburgo entre los científicos y sabios de toda Europa. Con su primer experimento con los hemisferios, Otto von Guericke, en aquel momento alcalde de la ciudad, demostró en 1657 la existencia del vacío. Una de las polémicas más importantes que se plantearon los científicos y los filósofos desde la época de los griegos fue si podía haber un espacio sin absolutamente nada. Galileo, sin embargo, fue capaz de producir el vacío en un cilindro de metal, sacando el aire de su interior con un pistón muy ajustado. Su discípulo Torricelli encontró la explicación al descubrir la presión atmosférica. Pero volvamos a Magdeburgo. Von Guericke imaginó que el aire ejerce una presión sobre nosotros, algo en aquel momento impensable. Para demostrarlo, hizo un experimento. Tomó 2 semiesferas de bronce, las unió y les aplicó el vacío en el interior. Y entonces hizo una apuesta. Apuesta que se resolvió frente al emperador Fernando III. Von Guericke mandó enganchar 2 tiros de 8 caballos a cada una de las semiesferas. Arreó a los animales. Los animales tiraron con fuerza mientras el público jaleaba. Pero a pesar de la fuerza que ejercían los caballos, las 2 semiesferas de cobre, unidas solamente por una banda circular de cuero graso, no se separaron. Von Guericke había ganado la apuesta. Cuando von Guericke hizo penetrar el aire de nuevo en el interior de las medias esferas, estas se separaron fácilmente. Desde entonces, el nombre de von Guericke y el de Magdeburgo están unidos por 2 semiesferas. Y aquí os paso a presentar los instrumentos de medida que se utilizan para medir presión en gases, manómetros y barómetros. Los manómetros, ¿qué son? Pues es un aparato que se utiliza para medir la presión en gases. Por ejemplo, una botella de aire comprimido normalmente lleva un manómetro a la salida de la botella. Ese manómetro nos mide la presión que existe dentro de la botella de aire y nos da una sensación nos puede dar una medida en función de la presión que existe dentro de la botella, de la cantidad de gas que todavía queda en esa botella. O sea que sepáis que los manómetros se utilizan para medir presión en gases. No nos vamos a parar a explicar el funcionamiento, simplemente que los veáis, ¿de acuerdo? Y los barómetros, aquí habría un manómetro que ya no sería manual, sino sería por presión, donde llevaría una escala graduada y un sensor de presión, y entonces comparando la presión con un valor de referencia, la aguja se mueve, ¿de acuerdo? Manómetro, instrumento para medir presión en gases. Barómetro. Un barómetro es un instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica. Entonces, si nosotros nos llevamos el barómetro a el Monte Everest, ese barómetro nos indica qué presión existe ahí y no la calcula, sino que lo hace por comparación, ¿de acuerdo? Otro instrumento de medida derivado de esta técnica son los altímetros, ¿de acuerdo? Es un dispositivo que permite conocer la altitud de un lugar comparando la presión atmosférica
de ese lugar con el valor a nivel del mar. Sabemos que la presión atmosférica a nivel del mar es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio o 101.300 pascales. Comparando, haciendo la diferencia de la presión desde el nivel del mar o en este caso desde donde está situada la Torre Eiffel, que sería el punto A al punto B, haciendo la diferencia de estas dos presiones, el altímetro consigue saber la altura o cuántos metros nos estamos elevando, ¿de acuerdo? La fórmula no me voy a parar a demostrarla, pero sería esta, ¿de acuerdo? La altura del edificio o la altura de donde estemos sería la presión en A menos la presión en B, partido de la densidad del aire y por la gravedad, pero esto el altímetro lo hace solo, ¿de acuerdo? Los altímetros los tienen, por ejemplo, cualquier objeto que esté elevado, por ejemplo, un globo aerostático o, por ejemplo, un avión, ¿de acuerdo? Tiene altímetro. Y ahora vamos a pasar a hacer el ejercicio 29 de la página 269, que dice: si al sumergirnos en agua de mar medimos una presión de 2,04 atmósferas, ¿a qué profundidad estamos? Estamos en el agua de mar, nos estamos sumergiendo y mi medidor de presión me dice que estoy a 2,04 atmósferas. ¿Qué fórmula tengo que utilizar? Pues la fórmula de la presión. Presión es igual a la densidad del fluido por la gravedad y por la altura, ¿de acuerdo? La densidad del fluido me la da el problema. Acordaros que siempre hay que poner las densidades en kilogramos partido de metro cúbico, o sea que la densidad del agua del mar en realidad sería 1025 kilogramos partido de metro cúbico. Tengo la densidad del agua, tengo la gravedad, que es 9,8, y me están pidiendo a qué profundidad estoy sumergida. La profundidad es la altura. Si estamos subiendo una montaña sería la altura, pero cuando nos estamos sumergiendo en el agua, pues la profundidad es la h, ¿de acuerdo? Si yo me sé este dato, que son 2,04, esta sería la presión, pues fácilmente puedo calcular la altura, que en este caso es la profundidad. 2,04 atmósferas. Sin embargo, el 2,04, la atmósfera no es una unidad del sistema internacional. Tenemos que pasar la presión en atmósferas a pascales. Si la presión son 2,04 atmósferas y utilizamos un factor de conversión utilizando las relaciones que expuse anteriormente, sabemos que una atmósfera son 101.325, en algunos libros pone 300 y en otros 325, pero bueno, la diferencia es muy pequeña, con lo cual pascales, ¿de acuerdo? Aquí podría saber los pascales. Si hago eso, tendría que multiplicar los 101.325 por 3 y me quedaría por 2,04, perdón. Me quedarían 206.758 más o menos pascales. Y ese es el dato que yo metería en esa fórmula para calcular la altura. Aquí la altura será igual a la presión en pascales partido de la densidad del agua y de la gravedad, o sea, 206.758 dividido entre 1025 por 9,8. Y esto daría 20,58 metros. O sea que el submarinista se está sumergiendo a 20,58 metros y está soportando a esa profundidad 2,04 atmósferas. Esto viene a corroborar que por cada 10 metros se incrementa una atmósfera la presión que soporta los buzos en el agua. Y el 41 de la página 283 nos dice:
Una persona succionando agua con una pajita muy larga es capaz de hacer en su boca un vacío igual a la 10ª parte de la presión atmosférica. La presión atmosférica a nivel del mar es una atmósfera y son 101.300. Ya os digo que en unos libros pone 300 y en otros 325 pascales. Si la persona succionando agua puede hacer un vacío igual a la 10ª parte de la presión, la 10ª parte de la presión será dividir la presión entre 10, ¿no? La presión de vacío que ejerce la persona al absorber por la pajita, al succionar, es la 10ª parte de la presión atmosférica, o sea, 101.300 dividido entre 10, la 10ª parte son 10.130 pascales. Y con esa presión, ¿hasta qué altura subirá el agua? Pues ya sé la presión de succión que yo puedo hacer y tengo que calcular la altura. Es exactamente igual que en el problema anterior. Presión de succión es igual a la densidad del agua por la gravedad y por la altura. Vamos a ver a qué altura la altura máxima a la cual puedo yo ascender líquido por una pajita. Sería la presión, estas dos cosas que están multiplicando pasan a dividir y serían 10.130 pascales dividido entre, ya sabéis que la densidad del agua, si no nos dicen nada, es 1, pero hay que pasarla a kilogramos partido de metro cúbico, con lo cual es 1000 la densidad del agua, 1000 kilogramos partido de metro cúbico por 9,8. Y esto me dará una altura de 1,03 metros. O sea que yo puedo ascender agua por una pajita hasta 1 metro, y eso teniendo unos pulmones muy buenos. Esa es la altura máxima a la que yo puedo ascender agua con la boca mediante una pajita. Bueno, y de deberes vamos a hacer el ejercicio 30 de la página 271. Hoy, ejercicio 30 de la página 271. Lo que os están preguntando es la altura, otra vez, o sea que es la misma fórmula y se calcula la altura. Lo pregunta de una manera un poquito distinta, cuánto se desnivelarán las superficies, y lo que os están preguntando es la altura. Y ahora os dejo un vídeo, es un poquito largo, pero plantean, es un poquito gracioso a mi entender, y plantean 2 experimentos para comprobar la evidencia de la presión atmosférica. Aquí os lo dejo y me despido con esto y nos vemos en el próximo tutorial. De hoy, porque hoy vamos a hablar de la presión. Es lo que le iba a decir, doctor, no puede ser, todavía no comenzamos y tenemos interrupciones, presiones, no se puede seguir así. Decíamos que vivimos rodeados de aire y ese aire pesa y genera una presión, y esa presión es la presión atmosférica, y de eso nos vamos a ocupar hoy. Presión atmosférica. ¿Cómo saber cuánto pesa el aire? O dicha de otra manera, ¿cómo saber cuánta presión hay? No lo sé. La presión se debe al peso de la columna de aire que está entre nuestro cuerpo y el límite superior de la atmósfera. Bueno, pero por más que sea hasta el cielo, el aire es aire. El aire no pesa, es aire. Se equivoca y mucho, señor de allá. A nivel del mar, el aire ejerce una presión de 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. De hecho, en este momento, mi mano está soportando 100 kilogramos. Bueno, pero baje el brazo porque se va a herniar, son 100 kilogramos, es mucho. Sí, la verdad que sí. Doctor, francamente, es admirable su magnífica performance muscular para sostener semejante cantidad de kilos. Usted se entrena muy seguido, ¿no? Para nada. Así como la columna de aire ejerce una presión de 100 kilogramos, el aire que está por debajo de mi mano también ejerce una presión de 100 kilogramos, pero en sentido contrario. De esta manera no se percibe el peso del aire y lo único que siento es el peso de mi mano.
¿Pero esto es algo verídico? Por supuesto. Evangelista Torricelli dijo, vivimos sumergidos en un mar de aire. Piénsenlo de esta manera. Todo el aire alrededor nuestro ejerce una presión constante sobre nosotros y sobre las cosas que nos rodean. Y podríamos demostrarlo con esa regla y esa hoja de diario. Señor de allá, por favor, corra la regla sobre la mesa de manera que media regla quede afuera. ¿Cómo si quedara en el aire? Exacto. Bien, procedo. Muy bien. Ahora, señor de acá, por favor, cubra la parte de la regla que está apoyada en la mesa con el papel de diario. Permítame. Perfecto. Ahora, señor de allá, por favor, apoye el libro sobre la parte de la regla que está suspendida en el aire. Pero se va a venir todo al diablo. Hágalo. ¿Sí te lo dice? Doctor, yo le dije que se iba a caer todo, que se iba a venir todo al diablo. Yo no lo iba a hacer, Aparte, usted me dijo, hágalo, yo lo hice. Yo en definitiva lo único que hice, obedecí lo que usted me dijo. No se preocupe, no se preocupe, usted no hizo nada malo. ¿Ah, no? No. Ah, bueno, listo. Por favor, acomoden los elementos nuevamente y cuéntenme, ¿qué les parece que sucedió aquí? Bueno, claramente el libro es más pesado que la hoja de diario y por eso se cayó todo. Exactamente. Señor de allá, le pido que repita la experiencia, pero esta vez en lugar de apoyar el libro, le pido que lo deje caer desde una cierta altura. Doctor, se va a venir todo de nuevo al diablo. Aparte, me duele la cintura. ¿Quién se va a agachar así para...? Proceda. ¡Opa! Doctor, el libro rebotó contra la regla como si fuera un trampolín. ¿Cómo es posible? Lo que sujeta a la regla y le impide salir volando es la presión atmosférica sobre la hoja de diario. Ah, claro. La presión. ¿Estás seguro, doctor? 100%. El peso del aire sobre la hoja de diario es muy superior al peso del libro. Es como el caso de la mano, que sostiene 100 kilos. En este caso, el diario es más grande, sostiene más kilos. Así es, esa hoja de diario sostiene 3.000 kilos de peso. Doc, 3.000 kilos, 3 toneladas. ¿Qué es el Día de los Inocentes y no me avisaron nada? Es papel de diario. No pesa nada. ¿Dónde están los 3.000 kilos, Doc? Mire. 3.000 kilos. Doctor, disculpe mi irreverencia, pero en la primera prueba también estaba desplegada esta hoja de diario con su posibilidad de sostener 3 toneladas y sin embargo voló todo por el aire. Es que el peso de la hoja en sí no importa tanto, sino su forma y la velocidad con que se la intente levantar. Si se hace lentamente, como en el primer caso, se da oportunidad al aire de que se meta por debajo de la hoja de diario y de esta manera compense la presión atmosférica. Ah, es como lo que decía de la mano, ¿no? Que tiene un peso desde arriba, pero que no se siente por la presión desde abajo. Exactamente, señor de allá. Entonces, cuanto mayor velocidad le imprimamos al libro, menos aire va a entrar por debajo del diario y eso hará que no se levante la regla. Lo ha comprendido perfectamente. Perfectamente. Yo me reservo mi opinión. Para mí esto es puro bla bla. Eso no es reservarse la opinión, eso es opinar. Y le voy a demostrar lo contrario. Una forma de imprimirle gran velocidad a la regla de manera de evitar que se cuele aire por debajo del diario es darle un golpe a la regla. ¿Un golpe así tipo Karate Kid? Así es, dele su mejor golpe. ¿Estás seguro? Proceda. Listo. Doctor, se partió la regla. Esto no saldrá de nuestros bolsillos ahora, ¿no? No, eso es parte de la experiencia. Al golpear, la regla intenta mover el papel de diario rápido, tan rápido que no permite que se meta aire por debajo para compensar la gran presión que está soportando el papel. De esta manera, la regla no logra mover el papel y se parte. Sorprendente. Dijimos que la presión atmosférica se debe al peso del aire que está por encima de nosotros hasta el límite superior de la atmósfera. De esta manera, si estamos más alto, en la cima de una montaña, por ejemplo, la cantidad de aire por encima nuestro será menor y también será menor la presión. En la cima hay menos aire encima. Perfecto. Doctor, sepa disculpar mi insistente curiosidad. ¿Cómo afecta a nuestra humanidad los cambios de presión? Y en la altura tenés menos oxígeno y te apunás. Eso es relativo. El aire contiene un 21% de oxígeno en cualquier lado, aquí en la altura o en la China.
Lo que sucede en la altura es que al ser la presión menor, el aire es menos denso. La misma cantidad de aire ocupa más lugar. Así, los átomos de oxígeno del aire están más distanciados. Pese a tener una concentración de 21% de oxígeno, una bocanada de aire que traguemos le va a llevar menos oxígeno a los pulmones. El oxígeno está más separadito, entonces tenés que respirar más. Así es, esa falta de oxígeno y la menor presión hace que uno se apune con los conocidos síntomas. Pero díganme, ¿esta diferencia en la presión afecta a algo más que a los seres vivos? No. Sí. Sí. ¿No? Sí, al agua, por ejemplo. Lo que impide que el agua hierva a temperatura ambiente es la gran presión que el aire ejerce sobre ella. Las burbujas de vapor quieren salir del líquido, pero el aire actúa como una tapa pesada y se lo impide. Doctor, el agua hierve a 100 grados centígrados, eso lo sabe todo el mundo. No, eso funciona solamente a nivel del mar. A medida que desciende la presión, el agua puede hervir a menor temperatura. Doctor, ¿usted está queriendo decir que el agua puede hervir a menos de 100 grados centígrados si hay menos presión de aire? Eso es exactamente lo que quiero decir. Como en la montañita. En la cima del monte Everest, por ejemplo, el agua hierve a 65 grados centígrados. Me está cachando, doctor. No lo estoy cachando y se lo voy a demostrar. Ustedes tienen justamente aquí agua aproximadamente a 23 grados, más o menos a temperatura ambiente. Señor de acá, le pido por favor que retire el termómetro. Señor de allá, por favor, ponga el tapón en el Kitasato de manera de impedir la entrada de aire. En el Acá. Ahí, no se ría tanto. Bueno. Notarán que el Kitasato está conectado por una manguera a una bomba de vacío. Sí. De esta manera se va a extraer el aire del recipiente y va a bajar la presión. Señor de acá, por favor, encienda la bomba. Procedo. Y fíjense lo que sucede ahora. A medida que la bomba de vacío extrae el aire y baja la presión, miren. Pero doctor, esto está haciendo burbujas. Esto está hirviendo. Está hirviendo, pero a la misma temperatura de antes. De hecho, puede tomar el recipiente en sus manos. Doctor, ¿cómo voy a agarrar esto? Me voy a quemar las manos. Hágame caso, agárrelo. A ver. Ay, me da... Con cuidado. A ver. Adelante. Vamos, hombre. Está frío. Está frío esto. Fíjese. A ver. Agárralo, no tenga miedo. Es cierto, doctor. El agua está hirviendo, pero está fría. Esto es como haber inventado el helado caliente. El mismo principio se utiliza en la olla a presión, pero al revés. Se puede llevar agua a ebullición a unos 130 grados y ya pueden apagar la bomba, por favor. Sí, doctor, procedo. Sí, ¿sabes que son buenísimas esas ollas? Yo tengo una en mi casa que en 25 minutos te saca un pollo con papas, batatitas, es más, un poquito de cilantro, si uno se da maña. Como vimos, el peso del aire afecta muchos aspectos de nuestras vidas. De hecho, el hacer experimentos y estudiarlo nos ayuda a entender un poco mejor este mundo en el que vivimos. Doctor, sus palabras son como alimento para mi espíritu. Alimento para tu espíritu sería un pollo con unas papas, unas batatitas. Se le podría agregar unos champiñones hidratados con vino tinto. Eso está muy rico. Especies.